Buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase de literatura correspondiente al día 13 de junio de 2025. Vamos a hacer una clase auxiliándonos de una diapositiva, como siempre, pero primero permítame tomar una captura de pantalla. Voy a tomar una captura de pantalla aquí. Eh, Veamos la herramienta recortes, la nueva captura de pantalla, la cual ya la tenemos en función de demostrar que estuvimos por aquí haciendo clase. Ya está, ahora sí. Vamos a ver cómo compartimos nuestra diapositiva. Bueno, se demora un poco la señal. Esperen que busco la diapositiva. Un minuto para que pueda esto entrar en funciones, porque no está bien la señal de internet. No, no me obedece el contacto. Bueno, comencemos la clase, en todo caso, mientras esperamos la diapositiva. ¿Cómo comienza nuestro viaje al interior de la literatura peruana? Primeramente, caracterizando la literatura peruana. ¿Y cómo caracterizamos la literatura peruana? Como una literatura plurinacional y plurilingüe. Una literatura peruana heterogénea. Son las tres cualidades que resalta la diapositiva que vamos a ver y que estoy esperando que suba. Disculpen ustedes, voy a hacer todo lo posible porque suba, ¿no? A ver si ahora sí puede subir. No, definitivamente no quiere subir la diapositiva. Esto está mal. Al fin que estamos ya en sintonía con la diapositiva, porque la señal estaba muy pesada, realmente tampoco obedecían los contactos de la propia computadora. No sé qué es lo que pasa con la transmisión, pero bueno, ya tenemos la diapositiva ante sus ojos y tenemos como principal objetivo este temario. Literatura peruana, características y proceso histórico, literatura colonial, la crónica, características, el Inca Garcilaso de la Vega y los comentarios reales de los incas. Luego, literatura republicana del siglo XIX. ¿Qué vamos a tratar ahí? El costumbrismo, sus características y principalmente la figura de Manuel A. Segura, Manuel Asensio Segura. Vamos a trabajar con las características de la literatura peruana. Algo adelantamos mientras no llegaba la diapositiva. Las características de la literatura peruana dijimos que era tres: pluricultural, multilingüe, heterogénea. ¿No es cierto? Pluricultural, multilingüe, heterogénea. Pluricultural, ¿por qué? Porque hay una pluralidad de culturas en un espacio geográfico llamado Perú, ¿no? Estamos en un país en el cual
no existe la cultura peruana por excelencia, sino dentro de lo que llamamos Perú, conviven diversas manifestaciones culturales y diversas naciones, sobre todo. Esta terminología es apropiada porque las ciencias sociales se han abierto el espacio para calificar las cosas por su nombre, porque antes, en décadas anteriores, no se consideraba culturas a, digamos, a los quechuas, a los aymaras, a las naciones amazónicas, no se le decía naciones, se le decía tribus. Y en antropología nosotros sabemos que las tribus son unidades gentilicias. Unidades gentilicias, ¿qué significa? Unidos por lazos de parentesco. Y las naciones no necesariamente están unidas por lazos de parentesco, sino son realmente, digamos, de otra composición. Entonces, las naciones amazónicas, la nación quechua, la nación aymara, son términos que se manejan ahora, que se ha avanzado mucho en los estudios, ¿no? Entonces, tenemos una pluralidad de culturas en el Perú, por eso el país llamado Perú es un país pluricultural. También es un país multilingüe, porque dentro de nuestras fronteras conviven diferentes lenguas. Éramos tan atrasados en el Perú que le decíamos dialecto al quechua, lo cual es una profunda ignorancia decirlo de esa manera, ¿no? Es cosa de ignorantes. ¿No? El quechua no es un dialecto, el quechua es un idioma, el quechua es una lengua. Y como tal, el resto de lenguas que componen el Perú tienen el derecho de llamarse idiomas, de llamarse lenguas, ¿no? Entonces, nuestro país es multilingüe, porque no es lo mismo ser ayáninca que ser yanesha, no es lo mismo ser yanesha que ser quechua, no es lo mismo ser quechua que ser aymara, no es lo mismo ser aguajún guambisa que ser shipibo cunibo, y así sucesivamente. Entonces, la composición plural que tiene el Perú hace que justamente convivan en él una diversidad de lenguas. Y de la palabra diversidad se desprende la otra palabra que se llama o literatura heterogénea. Lo heterogéneo es lo diverso, es la unidad de lo distinto. No somos un país de literatura homogénea. Nuestra literatura no es homogénea. Nuestra literatura no solamente se nutre del castellano. Nuestra literatura, que, digamos, narra y refleja la convivencia de diferentes culturas y diferentes idiomas, es por lo tanto una unidad de lo distinto, una unidad de lo diverso. Y eso es lo que decimos heterogéneo, ¿no? Vamos adelante con la diapositiva. Aquí tenemos el proceso histórico de la literatura peruana. Vean ustedes, nos trata de 3 periodos. Vamos a ver, tenemos ciertas dudas al respecto y vamos a manifestar las dudas que uno tiene. Primeramente, la literatura prehispánica, la literatura de antes de la llegada de los españoles. Los españoles llegan aquí en el siglo XVI, ¿correcto? Y en el siglo XVI, ¿no? Es una época en la cual Europa está viviendo el Renacimiento, ¿no? En pleno Renacimiento es que los españoles llegan por estas tierras llamadas Perú, ¿no? ¿Qué hay? Supuestamente, según los expertos, un conjunto de composiciones orales anteriores a la llegada de los españoles. Yo creo que esto se somete a serias dudas y especulaciones. Yo no puedo confirmar si las literaturas en el Perú prehispánico fueron orales. No puedo confirmar definitivamente que no hubo escritura. Eso es casi imposible que me lo demuestre alguien, ¿no? Entonces alguien me dice, demuéstrame que hubo escritura. Yo le digo, demuéstrame que no la hubo, porque primeramente, según la arqueología, la cultura mochica compartió con la cultura nazca y paracas, un primer horizonte, ¿no? Costeño, la escritura a través del payar. El payar se convirtió, ¿no? En un tipo de escritura, y así sucesivamente. Y en el imperio de los incas, lo que sobresale es la lectura de los quipus por el quipucamayo. Los quipucamayos se especializaron en la lectura de los quipus. Así como habían en la cultura egipcia, habían escribas, ¿no? En la cultura prehispánica inca, había quipucamayo.
y el quipu es un documento no solamente para contar ganado ni cosechas, no es un documento de contabilidad, es un instrumento de comunicación. Y por lo tanto, si hay una abstracción del signo lingüístico, estamos hablando de escritura. Pero bueno, nuestros expertos quieren decir que eran orales. Díganle que sí, ya pues ¿qué vamos a hacer? Queremos ingresar a la universidad de punto. Digan que la literatura prehispánica fue literatura oral, nada más. Pero cuando estén dentro de la universidad, por favor, colaboren con investigar, porque el Perú necesita ser reivindicado, ¿no? Luego viene la literatura colonial. Hay un conflicto entre la herencia cultural andina y la cultura occidental, que hasta ahora sobrevive esto, por si acaso, ¿no? Hay una literatura andina y hay una literatura netamente occidental. La literatura andina, por ejemplo, tiene su mejor representante, José María Arias. Y la literatura occidental tiene su representante en una persona con la cual no simpatizo, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero bueno, la literatura colonial, para ilustrarlo mejor, atravesó por los tres periodos culturales que tuvo España. Renacimiento, siglo XVI, Barroco, siglo XVII, y Neoclasicismo en el siglo XVIII. Correcto. La conquista fue una obra del Renacimiento. Estuvo caracterizada por todos los vicios, virtudes y cualidades del Renacimiento. Pero, por ejemplo, en la literatura colonial se inicia con las crónicas y continúa con una serie de autores. En el Renacimiento podemos citar, por ejemplo, a Amarilis, que es la poetisa guanuqueña que le escribió un largo poema a Félix López de Vega. Amarilis es un seudónimo de una poetisa que se enamoró intelectualmente de Lope de Vega. Se enamoró, vivió un gran amor platónico por Lope de Vega. Juan de Miramontes es uno de ellos también, entre otros, ¿no? Bueno, la literatura colonial la vamos a estudiar desde el punto de vista de las crónicas, pero para llegar de la literatura colonial a la literatura republicana tenemos que pasar primero por la literatura de la independencia. No podemos saltearnos la literatura de la independencia. Pero la República se inicia desde 1821 y antes, en el periodo previo a la Declaración de la Independencia de 1821, ¿qué literatura hubo? Literatura de patriotas que intentaron la libertad del Perú, ¿no? Por ejemplo, Mariano Melgar, poeta arequipeño que murió fusilado por los españoles después de la batalla de Humachiri. Mariano Melgar, poeta arequipeño criollo, que se integra a una rebelión indígena, la rebelión de Mateo Pumacao. Entonces, Mariano Melgar representó la literatura de la independencia, pero también representó al prerromanticismo peruano. Estaba naciendo el romanticismo en el Perú, ¿no? Y luego se va a ver truncado porque los inicios de la República no fueron muy favorables a la literatura en general. Entonces, la literatura del Perú independiente dice que comienza desde 1821. Yo le pondría desde 1824, porque en 1821 se declara la independencia, pero en 1824 se libera el Perú y gracias a la liberación del Perú se libera toda América, ¿no? Toda América del Sur, ¿no? Porque en 1824 se libra la batalla de Ayacucho y en las pampas de Ayacucho, en las pampas de la Quinoa, se sella la libertad de todo el subcontinente sudamericano, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos hablar de la literatura del Perú republicano, ¿no? Pero hemos tenido que pasar por este examen, ¿no? Es decir, ¿cómo llegamos a una literatura republicana si primero no hablamos de la literatura de la independencia? Definitivamente tenemos que referirnos a ella, ¿no? Vamos a hablar entonces de la época colonial. Recuerden ustedes que la literatura colonial ha tenido que atravesar por los tres periodos fundamentales de la literatura del siglo de oro y de la modernidad española.
Lo que se hizo en España se reflejó en sus colonias. Lo que se hizo en España se heredó por sus colonias. Las colonias de España heredaron lo que se hacía en la península ibérica. Por lo tanto, la literatura peruana colonial fue un reflejo de la literatura española, principalmente. Vamos a decir, atravesó, hemos dicho, por el Renacimiento, por el Barroco y también por el Neoclasicismo. Vamos adelante. Pero las primeras muestras de literatura en castellano fueron a través de las crónicas. A través de las crónicas podemos conocer muchas cosas que ignoramos de la literatura eh, en general, ¿no? Un segundo, disculpen ustedes, voy a tener que auspiciarme de agua porque si no, no puedo seguir hablando. Bien, ahora sí, ya estamos con ustedes de nuevo. Estábamos viendo las crónicas. Y las crónicas son los primeros documentos literarios de la literatura del periodo colonial. ¿Qué son las crónicas? Son documentos solemnes. ¿Por qué son documentos solemnes? Porque están dirigidos a una máxima autoridad, principalmente al rey. Entonces, se hacen con cierta solemnidad, se hacen con ciertos protocolos de comunicación. Entonces, como no es cualquier persona con la cual estás tratando, no es cualquier persona a la cual escribes una carta, imagínate que estás haciendo una extensa monografía que tiene un fin de informar a la autoridad real de lo que pasa a espaldas de la autoridad real. Por ejemplo, de lo que pasa en sus colonias, y que la autoridad real no tiene cómo conocerlo, sino a través de las crónicas. Entonces, son documentos solemnes dirigidos a la máxima autoridad y que tienen un objetivo que es la información sobre hechos, sucesos, acontecimientos, descubrimientos. Ojo ahí. Entonces, las crónicas pueden contener datos históricos, datos antropológicos, pueden contener datos respecto a la botánica, a la geografía, a la zoología también. Todo eso tienen las crónicas. Es un conjunto de informaciones que se le suministra a la autoridad real para que sepa mejor gobernar desde lejos estas tierras, ¿no? Entonces, la crónica es un género híbrido en el cual participan muchas cosas. Principalmente lo que participa es la historia. Tiene pretensión histórica, dice ahí, vean ustedes, en la diapositiva. Posee pretensión histórica. Mano izquierda la diapositiva, ¿no? Pretensión histórica porque tiene contenidos históricos, pretende registrar hechos históricos, pero ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que la historia es netamente objetiva. La historia trata de narrar los hechos de importancia, ¿no?, de acuerdo tal y como sucedieron. Sin embargo, en la crónica dice que está marcada por el estilo y la personalidad del autor, mano derecha de la diapositiva, ¿no? Está marcada por el estilo y la personalidad del autor. Efectivamente, tiene pretensión histórica, pero tiene la marca del autor. Y el autor ha cargado de subjetividad la crónica.
La crónica, en lugar de ser una información objetiva de lo que realmente fue, o lo que realmente es, ¿no? Pasa por el filtro de la conciencia del autor. Y el autor le pone su sal y su pimienta, le pone su propia opinión, su propia interpretación, ¿no? Entonces, además hay una cosa, en la crónica participa la ficcionalidad del autor. El autor incurre en interpretaciones ficcionales. Y cuando pisamos el terreno de la ficcionalidad, estamos pisando el terreno de la literatura y nos estamos alejando del terreno de la historia, ¿no? La literatura es ficción. La literatura se nutre de la imaginación. Y si en la crónica participa la imaginación del autor, ¿no? Lógicamente que la crónica ya no solamente le pertenece a la historia, ya no solamente le pertenece a la antropología, sino que también le pertenece a la literatura. ¿Qué más identifica la crónica con la literatura? La manera de contar las cosas. Emplea un lenguaje literario, ¿no? Cargado de metáforas, ¿no? Esa es una capacidad literaria de la crónica. Y que además tiene una estructura narrativa y un lenguaje y un espíritu narrativo propio de la novela. Cuando uno lee una crónica, se siente bastante abstraído y maravillado porque parece que estuvieras leyendo una novela. Y a veces parece que estuvieras leyendo una novela de muy buen gusto, ¿no? Incorpora aspectos de la nueva realidad, dice en la parte superior izquierda de tu diapositiva. Incorpora aspectos de la nueva realidad, por supuesto, aspectos que son notables de una sociedad recientemente descubierta. Por ejemplo, el Tahuantinsuyo ha sido conquistado por los españoles. ¿Cómo le informamos al rey qué clase de sociedad fue el Tahuantinsuyo, vencida por los españoles, por supuesto, esta sociedad? ¿Qué tipo de instituciones tenían? ¿Qué tipo de idioma hablan? ¿Cuál es su sistema de organización para producir alimentos? Y todo ese tipo de cosas. Entonces son aspectos de la nueva realidad que se incorporan a la crónica. Carece de visión crítica. No sé qué tanto, no comulgo con esta idea que carece de visión crítica, porque yo creo que muchos cronistas tienen una visión muy crítica, ¿no? Entonces finalmente dice, la crónica buscaba informar al rey de España sobre el proceso de la conquista. ¿Correcto? Esa es la manera de resumirlo. Y hay una clasificación de los cronistas. Los cronistas se clasifican en diferentes grupos. Un cronista español, digamos, que mucho bien le ha hecho a la narración mediante crónicas de la historia del Perú, Pedro César de León. Es el príncipe de los cronistas, es el cronista que inicialmente comenzó con la reconstrucción de la memoria del Tahuantinsuyo, ¿no? Tiene cronistas indios, Felipe Aguamán Poma de Ayala, y tiene cronistas mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿Hay más? Por supuesto que hay más. La clasificación de los cronistas no se reduce a esto. Primero, hubieron cronistas del descubrimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, la crónica rimada de Diego de Silva y Guzmán. Fue la primera crónica del descubrimiento de América, ¿correcto? Creían que habían descubierto las Indias Occidentales, ¿no? Y nadie sabía que estaban topándose con un nuevo continente. Pero la crónica rimada de Diego de Silva y Guzmán es un documento inicial de esta peripecia, de esta aventura americana, ¿no? Luego tienen para la conquista del Perú una primera crónica, que es la crónica de Francisco de Jerez. Francisco de Jerez había sido secretario de Francisco Pizarro, el analfabeto, ¿no? Entonces, Francisco de Jerez escribe una crónica que se llama Nueva Relación, ¿no? Relación, ¿qué significa? Relatar, nuevo relato, nuevo, nuevo relatare se diría en latín, ¿no? Entonces, cuando decimos nueva relación, es una nueva narración, ¿no? Respecto a la conquista del Perú. ¿Qué otro cronista de la conquista hay? Pedro Pizarro era el único hermano de los Pizarro, de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro y todo lo demás. Pedro Pizarro era el
único hermano Pizarro que sabía escribir algo. Entonces, con mucha dificultad, casi con la dificultad de un analfabeto funcional, escribió una crónica sobre la captura del Inca Atahualpa, por ejemplo, ¿no? Muy rudimentaria, muy arcaica también, y su lenguaje es totalmente incompleto, inconexo. Bueno, ese es un literato o un cronista de la conquista. Y después viene un tercer grupo, los cronistas del incanato, los que trataron de reconstruir la memoria histórica del incanato, de la sociedad que existía aquí antes que llegaran los españoles. Y el primer cronista que vemos ahí es el cronista por excelencia de, digamos, de la memoria incaica, que es Pedro Cieza de León. Cieza de León es representante del grupo de los cronistas pretoledanos, anteriores a la presencia del virrey Toledo aquí en el Perú. Luego tenemos un segundo grupo, los cronistas toledanos. Los cronistas toledanos fueron fomentados por el virrey Toledo para hacer una crónica negra del incanato y decir que el incanato era una sociedad de pederastas, una sociedad de sodomitas, de degenerados sexuales, de pecadores, de tiranos, de abusivos, ¿qué más? De infanticidas, de degenerados sexuales sobre todo, ¿no? Condenables justamente por los cristianos que tenían la religión verdadera, se suponía. Bueno, esa crónica tiene varios representantes, ¿no? Cristóbal de Molina, Polo de Ondegardo, entre otros. Pero fue una crónica dispuesta a desprestigiar al incanato para legitimar el derecho de conquista, ¿no? Entonces, la crónica negra de Toledo, o sea, la crónica toledana, fue hecha para legitimar el derecho de conquista. Y solo se legitima un derecho de conquista diciendo pestes del conquistado, ¿no? Hablando muy mal del conquistado y diciendo que son seres desprovistos de toda cualidad y de toda capacidad. Entonces, está justificado que hayamos matado tantos indios para llegar al poder, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa. Y luego viene, dentro de ese grupo de cronistas, un tercer subgrupo, que son los cronistas indios y mestizos. Después de muerto Toledo, muerto el perro se acabó la rabia, y aparecen los cronistas indios y mestizos. Uno de ellos, cronista indio, y hemos dicho, Guamán Poma de Ayala, que escribe la Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ya? Y el otro es el narrador por excelencia de procedencia mestiza. Cronista mestizo, ¿quién es? El Inca Garcilaso de la Vega, al cual pasamos a estudiar inmediatamente. A ver, acá tienen ustedes, acá está el Inca Garcilaso de la Vega. Permítame unos instantes y regreso. Bien, ya estamos acá otra vez. Acá estamos nuevamente, donde nace el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega nace en el Cusco en 1539 y muere en España en 1616. Siempre recalco el carácter de Inca de Garcilaso de la Vega, porque en la literatura hay dos Garcilaso de la Vega. Hay un Garcilaso de la Vega, el español, que es un poeta del Renacimiento y que nunca pisó América, y hay otro que es el Inca Garcilaso de la Vega, que es nuestro, ¿no? Entonces, para diferenciarlos siempre hay que emplear el término Inca Garcilaso, ¿no? Es un cronista mestizo, correcto, ya lo hemos dicho, porque nace del matrimonio católico entre el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo, ¿no? Es un matrimonio legítimo, es un matrimonio católico,
para que los conquistadores pudieran casarse con las mujeres de la nobleza inca, estas mujeres han tenido que pasar por un proceso de evangelización y de cristianización y adoptar un nombre en castizo, pues se llama Isabel Chimpu Ocllo. Bien, culturalmente es considerado el primer peruano. ¿Quién dice esto? Nada menos que el amauta José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos dice, el primer peruano, ¿no? Es el primer amplexo entre dos razas, entre dos naciones, entre dos idiomas, entre dos sangres, la española y la quechua, que es el principal mestizaje de esta composición social llamada Perú, ¿no? Entonces, por eso el amauta José Carlos Mariátegui lo considera el primer peruano. Yo le agregaría, es el primer peruano de las letras, porque han habido mestizajes y mestizajes por todas partes. Este es el mestizaje más notable, más notorio y, digamos, más elogioso sobre todo, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega es educado en el colegio de los hijos de los caciques, que está regentado por los jesuitas. Por lo tanto, tiene una educación de alto nivel, ¿no? No cualquier educación, sino una educación de alto nivel. Aparte de sus cualidades personales, porque hay gente que ha pasado por la misma educación y no ha tenido estas cualidades, estas capacidades que tiene Garcilaso. Principalmente, contar las cosas de manera muy amena y, en segundo lugar, emplear el castellano mucho mejor que los propios españoles, ¿no? Y tener un lenguaje narrativo impecable que parece un escritor de una novela de alto nivel. Las obras que distinguen la carrera literaria del Inca Garcilaso de la Vega son las que están viendo en la parte izquierda inferior. Traducción de los diálogos de amor de León Hebreo. Esta es una traducción de la obra de otro. Diálogos de amor se llamó. ¿Quién es el autor? León Hebreo. ¿Quién la traduce del latín al castellano? Es el Inca Garcilaso de la Vega, que manejaba muy bien sus conocimientos en latín, ¿no? Luego tiene la genealogía de García Pérez de Vargas, ¿no? Es una genealogía, por lo tanto tiene que establecer el árbol genealógico de una persona, nada más. Entonces, las dos primeras obras que están viendo ustedes ahí en la diapositiva, una es una traducción, es un documento no literario, y la otra es una genealogía que tampoco es un esfuerzo literario, ¿no? Entonces, vamos a la literatura que creó el Inca Garcilaso. Primero, la Florida del Inca está aquí en la diapositiva, que es la expedición hacia la Florida del conquistador Hernando de Soto. Entonces yo no puedo hablar de la Florida del Inca, sería la Florida de Hernando de Soto, mejor dicho, porque ningún Inca llegó, ni Garcilaso tampoco lo hizo, a la península de la Florida, ¿no? Entonces la Florida del Inca, ¿de dónde viene ese título? Es un título que los criollos le han puesto a un documento que se llamaba, ¿no?, Crónica de la Conquista de la Florida. Ahí sí te acepto, ¿no? Ese es el verdadero título. Pero bueno, cuando se acuerden de la Florida del Inca, acuérdense que se llama Crónica de la Conquista de la Florida, ¿no? Y en esta obra elogia muchísimo a la raza de los conquistadores, ¿no? Digamos, al carácter que tienen los conquistadores, a la valentía de los conquistadores, a la heroicidad de los conquistadores. Y luego, al final, vean ustedes ahí en la misma diapositiva, tiene los comentarios reales de los incas. Esta es la obra monumental de Garcilaso de la Vega. Los comentarios reales de los incas es la mejor crónica que se ha escrito en América. Lo digo sabiendo la rivalidad que tenemos los sanmarquinos que estudiamos crónicas con los expertos de la Universidad Autónoma de México. México y Perú, ¿en qué se parecen? En que son formaciones culturales provenientes de grandes imperios. México, los aztecas, los incas, correcto. Entonces, eso ha dado lugar a que tengan virreinatos muy fuertes. El virreinato de México y el virreinato de Perú fueron virreinatos muy fuertes, muy sólidos. En esos virreinatos fuertes y sólidos que se han erigido sobre culturas conquistadas de máximo nivel, estas culturas, se necesitaron muchos cronistas, ¿no? Surgieron muchos cronistas. Entonces, los mexicanos tienen una calidad de crónicas también muy elogiable.
pero nunca una crónica como la del Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega tiene esta capacidad porque sencillamente es un gran escritor. Es un gran escritor, no es cualquier cronista. Pedro Pizarro era cualquier cronista. César León ha sido un cronista organizado, pero quien tenía mejor lenguaje literario para narrar la historia era el Inca Garcilaso. Vamos a ver acá en la diapositiva el siguiente recuadro. Acá está el cursor. Ya. Acá tenemos el siguiente recuadro. La composición de los comentarios reales de los incas. Tiene una primera parte y una segunda parte. Nada más, correcto. La primera parte de los comentarios reales fue publicada en Lisboa en 1609. Recuerden ustedes que Lisboa es la capital de Portugal, dentro de la propia península ibérica, ¿no? Entonces, en 1609 en Lisboa se publica la primera parte de los comentarios reales. ¿A qué hace referencia esta primera parte? Ojo ahí, una corrección que le tengo que hacer a la diapositiva. Hace referencia al Perú preincaico. Disculpen ustedes, pero Garcilaso sabía del Perú preincaico muy poco. No sabía prácticamente nada. La referencia que hace es al Perú incaico. Los comentarios reales, primera parte, está dirigida a describir cómo fue la cultura inca, ¿correcto? Cómo fueron sus instituciones, su religiosidad, su organización política, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones. Se va a dedicar esta parte de los comentarios reales solamente a la cultura inca. Los pre-incas se lo imaginó quien hizo esta diapositiva, que está en un error tremendo, ¿no? Habrá que llamarle la atención, ¿no? Y luego, la intención, ¿cuál es? Corregir a otros cronistas. ¿Por qué dice tu diapositiva, ¿no?, que la intención era corregir a otros cronistas? Porque el Inca Garcilaso dice lo siguiente: mientras que los cronistas españoles tienen que imaginarse lo que fue el imperio incaico, ¿no?, para escribirlo, a mí me lo contaron mis tíos maternos en quechua. Y desde niño escuché las narraciones de mis tíos, ¿no?, quechua hablantes y miembros de la aristocracia cusqueña, ¿no?, que me contaban desde niño cómo había sido el imperio de los incas. Entonces, corrige a otros cronistas en cuanto a datos que no son exactos. Entonces, ¿qué otra cosa más va a tratar esta primera parte de los comentarios reales? La división política del imperio de los incas, la sucesión dinástica de los incas, uno sobre otro, uno después de otro, ¿no?, de los 14 incas, y bueno, ese tipo de cosas. Bien, luego surgió, bueno, dejó escrita Garcilaso una segunda parte que se solía llamar Historia General del Perú, publicada en Córdoba en 1617. ¿De qué trata justamente esta segunda parte? Narra de la llegada de los españoles a estas tierras, narra el proceso de conquista del imperio incaico y también narra las guerras civiles entre los conquistadores. Y algo hay que saber de esto, por supuesto. ¿Cuántas guerras civiles hubieron entre los conquistadores? Tienes que saberlo, porque esas cosas vienen en las preguntas. La primera guerra civil entre los conquistadores fue entre Almagro y Pizarro. Almagro el Viejo fue el que capitaneó la primera rebelión de encomenderos, ¿no? La segunda rebelión fue capitaneada ¿por quién? Por el hijo de Almagro el Viejo. ¿Cómo se llamaba? Almagro el Mozo. Almagro el Mozo fue un mestizo, ¿no?, que producto de la unión entre Almagro el Viejo y una mujer nativa de Panamá, ¿no?, con una nativa de Panamá. Bueno, Almagro el Mozo protagonizó la segunda rebelión de los encomenderos y, confabulados contra Pizarro, terminan matando a Pizarro en la Casa de Gobierno, ¿ya? Luego viene la tercera rebelión de los encomenderos, la rebelión de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro protagonizó una rebelión que puso en jaque a la dominación de la corona española. Casi estuvo a punto de liberarse el Perú antes que llegaran por aquí los criollos, ¿no? Entonces,
Las guerras civiles de los conquistadores tienen una función dentro de esta segunda parte de los comentarios reales. ¿Sirve para qué? Para reivindicar la figura del padre del Inca Garcilaso. ¿Por qué ha caído la figura del padre del Inca Garcilaso? Por una razón suficiente, ¿no? Él se confabuló, se enroló con la rebelión armada de Francisco Hernández Girón. Entonces, protagonizó hechos en los cuales podía ser calificado por la corona como traidor, ¿no? La corona lo califica como traidor. Le perdonan la vida a Sebastián Garcilaso de la Vega porque había hecho unos grandes servicios antes a la corona, ya, y había podido ser engañado. Pero lo que no le van a perdonar es que no le van a devolver sus derechos fundamentales de conquistador. Los conquistadores tenían derechos bien ganados en el campo de batalla. Los conquistadores tienen, se les reparte encomiendas, que eran haciendas con indígenas para que trabajen, ¿no? Los conquistadores se llevan una gran parte del oro que arrebatan a los incas, pero hay una situación acá. El padre de Garcilaso ha perdido todos sus derechos por haberse metido con una rebelión antimonárquica. Entonces, por eso el Inca Garcilaso va a recibir las 3/4 partes de su vida en España reclamando los derechos de su papá, ¿no? No lo va a lograr, no lo va a lograr, pero en el camino él escribe Historia del Perú incaico para que sepan los españoles que él no viene de la nada, que él no viene de cualquier cosa, él viene de un gran imperio. Ojo acá, y todos los quechohablantes acá presentes, o hijos de provincianos, saben que ustedes vienen de una sociedad anterior a los españoles también, que es un gran imperio. Lo llevamos en nuestra sangre, además, no podemos evitarlo. Entonces, lo que trata de reflejar en la primera parte de los comentarios reales es que el imperio de los incas fue una cultura superior, similar al imperio romano, ¿correcto? Entonces, hace una construcción idílica de la figura y de la memoria del imperio incaico. Tan idílica que se convierte en una figura de la sociedad perfecta. Bien, en la segunda parte, vamos a repetir, está muy presente la conquista y las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Ya hemos escrito que hubieron 4 guerras, describimos también que esto sirvió para reivindicar la figura de su padre, que estaba muy venida a menos, porque su padre había sido castigado por la corona por ser rebelde, ¿no? Y todas esas cosas. Vamos adelante. Acá tenemos la literatura republicana de inicios del siglo XIX. Lo que vamos a ver es la literatura republicana de inicios del siglo XIX. Eh, digamos, cuando dicen literatura contemporánea me ponen esto, yo digo tan viejito no estoy, y ustedes mucho menos, ¿no? Vamos a ver entonces cómo comienza la literatura republicana. Primeramente, hemos dicho que la República comienza realmente a existir desde 1824, que es cuando culmina la batalla de Ayacucho, y comienza a construirse un Perú distinto, republicano, con instituciones republicanas, con un edificio del poder, bueno, digamos, una distribución de poder totalmente bajo la idea de república. Entonces, para llegar a eso, ha tenido que pasar por la literatura de la independencia y nombramos a Melgar como representante principal de la juventud arequipeña que murió luchando contra los españoles, ¿no? Entonces, con Melgar se interrumpió la formación del romanticismo. Muerto Melgar, realmente no hubo capacidad de seguir produciendo obras que se iban acercando ya a la etapa del romanticismo. Melgar se quedó en la etapa prerromántica. El romanticismo, cuando llega al Perú, llega en 1848. O sea, desde 1815, que es la muerte de Melgar, fusilado por los españoles, hasta 1848 no ha habido romanticismo. ¿Qué ha habido en su lugar? Un gran agujero negro ahí que hay que rellenar e ilustrar al estudiante qué hubo en esa época, ¿no?
en la época en la cual debió desarrollarse el romanticismo, se desarrolla ¿qué cosa? En lugar del romanticismo se desarrolla el costumbrismo, que lo tienen ahí en la imagen. Vean ustedes, ¿no? Vamos a pasar a estudiar el costumbrismo. El costumbrismo, ¿en qué contexto se desarrolla? En un contexto en que no puede desarrollarse el romanticismo. ¿Por qué? Porque hay caos, hay indisciplina social, hay desgobierno en el Perú. El gobierno, perdón, el Perú es un país ingobernable los primeros años de república. ¿Por qué motivo? Porque un presidente es derrocado por otro presidente y otro presidente es derrocado por otro presidente y así sucesivamente. Y todos los presidentes del Perú de esa época no son civiles, son presidentes militares, que no suben por razones del derecho a ser gobernantes del Perú, sino suben por razones de la fuerza, del empleo de la fuerza, del empleo de la guerra civil entre ciudadanos peruanos que supuestamente han debido convivir en fraternidad, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esto? Porque existe en ese momento el caudillismo y el militarismo. El caudillismo militarista significa, vuelvo a repetir, presidentes de facto, presidentes tiránicos, presidentes dictadores, que son los generales y coroneles que participaron en la independencia del Perú, ¿no? Entonces, luego quieren cobrarse. El costumbrismo surge a inicios de la época republicana, dice tu diapositiva. Un periodo desordenado e inestable. Correcto, estoy de acuerdo, sí. Luego dice, existe un desequilibrio entre esperanzas y realidades, producto de las primeras ideas de modernización que contrastan con las desigualdades sociales. En realidad, hay un optimismo respecto a la idea de república, a la idea de economía capitalista liberal, ¿no? Eso hay un optimismo. El problema es cómo lo llevas a cabo, cómo lo plasmas, cómo lo construyes en una sociedad que tiene amplios rezagos de feudalidad, amplios rezagos de una economía precapitalista. Entonces, la modernización choca con las costumbres, digamos, congeladas en el tiempo de una sociedad totalmente arcaica, dominada por los terratenientes. Nada más ajeno al capitalismo que los terratenientes, ¿no? Porque el capitalismo hubiera querido tener un país de pequeños propietarios agrícolas, no de grandes propietarios agrícolas, porque estos señores eran feudales, eran esclavistas, todavía había esclavitud del negro en ese momento, y también sometían al indígena a la condición de siervo, o sea, a la servidumbre. Luego se evidencia una sociedad en transición, una sociedad que se está construyendo, una sociedad que no está completa. Persisten actitudes coloniales en las clases aristocráticas, lógicamente. La clase aristocrática piensa que puede seguir viviendo con los mismos privilegios que le daba el virreinato. Y lo que le va a enseñar el capitalismo es que si no trabajas no comes, ¿no? Y que si no produces tampoco vas a comer. Entonces hay un shock entre lo que fue y lo que ahora es, ¿no? Hay una sociedad en transición y las actitudes coloniales de las clases aristocráticas son realmente bochornosas en una época en la cual el Perú tiene que cambiar. Bien, características del costumbrismo peruano. ¿A qué características nos vamos a referir? Primeramente, apego a la realidad inmediata. ¿Qué significa esto? Que el autor del costumbrismo peruano va a tratar de narrar la época tal como la ve. No se va a remontar al pasado histórico, ¿no? Trata de retratar la sociedad tal como la ve, ¿no? Luego, tiene una capacidad descriptiva de tipos y costumbres. Sí, definitivamente el costumbrismo te define desde el lenguaje popular, en el caso de Manuel Asensio Segura, hasta, por ejemplo, la terminología que usa el pueblo, el léxico, ¿no? El habla popular va a ser llevado al teatro, ¿no? Antes eso nunca hubiera entrado al teatro, diría, qué barbaridad, este tipo no sabe hablar castellano. Pero el lenguaje popular comienza a entrar al teatro y a la literatura, ¿no? Entonces, se dice que ha tenido una acción enjuiciadora, porque hay que pensar de que el poeta, el escritor, es como si fuera un fiscal anónimo de la sociedad, ¿no? Que señala las cosas que están mal, desde una tribuna privilegiada, que es la literatura,
¿no? Señalamos lo que está mal y elogiamos lo que está bien, por supuesto, ¿no? Entonces, así como en apego a la realidad inmediata del autor, el autor no narra el pasado, no narra el futuro, el autor narra el presente que está viviendo. Hay una capacidad de- descriptiva de tipos y costumbres, sujetos que hacen peculiar a una sociedad, ¿no? Luego, la tendencia satírica, ya hemos dicho, satirizar, ¿de dónde viene? Caricaturizar, bromear, hacer chistes respecto a un personaje, lo está satirizando. El tono realista y panfletario. ¿Qué cosa es panfletario? A ver, ¿quién me dice qué cosa es panfletario? Bueno, si no me lo dice, tengo que explicarlo. Ya, tengamos acá una cosa. El tono realista y panfletario, el panfleto es un folleto político, ¿correcto? Definamos, panfleto, folleto político. Por lo tanto, el lenguaje panfletario es un lenguaje no de alta política, sino de politiquería barata, ¿no? No de alta política, sino de chismografía política. Entonces, cuando decimos un tono realista y panfletario, estamos hablando de un tono realista porque retrata la sociedad tal cual es, pero también se filtra dentro del lenguaje literario, dentro del mensaje literario, ideas políticas que están en debate. Porque el Perú que se está formando está debatiendo qué clase de patria se necesita, ¿no? ¿Qué clase de país se necesita? Si somos auténticamente democráticos, ¿por qué tenemos tiranías? ¿Y por qué tenemos tiranías de gobiernos militares que se suceden uno tras otro, tras otro, tras otro? Entonces, hay, lógicamente, vean ustedes acá, una actitud enjuiciadora, ¿no? Desde una actitud moralizante, moralizadora. El escritor costumbrista trata de enjuiciar a la sociedad, pero recomendar que esa sociedad debe moralizarse. Por ejemplo, estamos hablando hoy en día de la corrupción, ¿correcto? Hoy en día hablamos de los juicios de corrupción que tienen 5 presidentes del Perú actualmente, ¿no? Uno de ellos se ha suicidado, ¿no? Entonces, el escritor de costumbrismo enjuicia a la sociedad desde una tribuna privilegiada que es la literatura y desde una actitud moralizadora, porque exige que el Estado se moralice, ¿no? Se, luego se muestra costumbre preferentemente de la ciudad. Ojo acá, ojo, pestaña y ceja. El costumbrismo es una literatura de la ciudad. El costumbrismo no es una literatura del campo, no es una literatura de sociedades rurales, sino de sociedades urbanas. Y principalmente el costumbrismo se refiere a Lima, ¿no? A Lima. Bien, tenemos acá medios de expresión, el periodismo. A través del periodismo se hacen artículos de costumbres, ¿no? Bien. Luego, el teatro. El teatro también se convierte en un vehículo de recreación de costumbres. Y luego tienen la poesía satírica. ¿Por qué poesía satírica? Porque los poetas costumbristas le toman el pelo a los hombres del poder, a presidentes, a vicepresidentes, ¿no? A alcaldes, a parlamentarios. Aparece la caricatura en los periódicos. Se caricaturiza a los sujetos que representan el poder de las entidades públicas, ¿no? Desde el presidente de la República hasta la última autoridad de abajo, son retratados satíricamente, ¿no? No solamente por el periodismo, sino también hasta por los dibujantes que hacen caricaturas de ellos. Entonces, hay un intento de burla de los sujetos que abusan del poder, ¿no? En una etapa de la sociedad peruana y de la historia del Perú, en que hay muchos tiranos, hay muchas tiranías. Bien, vamos aquí a presentar el único saldo positivo de esta época. El único saldo positivo de esta época es la creación del teatro peruano. Nace el teatro peruano y tiene dos representantes principales, Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura, dos rivales de la literatura, porque ambos van a rivalizar a través de su creación literaria. Pardo de Aliaga es aristocrático, Manuel Asensio Segura es plebeyo, ¿se dan cuenta?
Uno nació en cuna de oro y el otro nació en pobre cuna. Pardo de Aliaga tiene educación universitaria. En Europa se educaba. Manuel Asensio Segura nunca pisó una universidad, fue autodidacto, se crió en un cuartel. A los 13 años era soldado, ¿no? Entonces comenzó a crear sus propios conocimientos. Eh, Pardo de Aliaga es anticriollo. ¿Por qué? Porque es pro-hispanista. Él quiere que los españoles regresen al Perú a gobernar. Ese es Pardo de Aliaga. Igualito que Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa también dijo que el peor error de Perú fue liberarse de España, ¿no? Y Manuel Asensio Segura, en cambio, es totalmente republicano y patriota. Veamos entonces acá Manuel Asensio Segura. Acá tenemos sus obras. Entre ellas, entre muchas, tenemos Ñacatita, que es su obra más famosa a nivel internacional, porque Ñacatita es el primer personaje del teatro peruano. O también se puede decir de una manera diferente, el primer personaje peruano del teatro a nivel universal, porque Ñacatita encarna la personalidad de la limeña chismosa de aquellos años, ¿no? De la alcahueta. Es también la última alcahueta de la literatura en castellano, ¿no? Porque démonos cuenta, la alcahueta ha sido una representante, perdón, una personaje constante de la literatura desde el medioevo hasta los inicios de nuestra república, ¿correcto? Tienen ahí la imagen del sargento Canuto, una obra literaria, una obra de teatro en la cual caricaturiza a los militares y lo hace con buen fundamento. Los militares se han convertido en un dolor de cabeza, porque todos los militares quieren ser presidentes de la República en ese momento, ¿no? En ese momento, cada militar de alto grado, de alto rango, sueña con ser presidente de la República, pero por la fuerza. El sargento Canuto personifica lo que es la escala de valores del militar. Y Segura la conoce muy bien porque Segura ha sido militar, ha sido soldado raso, nunca ha sido oficial, ¿no? Segura ha estado en la batalla de Junín, ha estado en la batalla de Ayacucho a temprana edad, cuando todavía era un adolescente. Entonces, entre otras obras, hace Las Tres Viudas, hace A mí nadie me la pega, Percances de un remitido, El Santo de Panchita, entre otras, ¿no? Nació en Lima, como también su rival, Felipe Pardo de Alega, nació en Lima, cultivó el periodismo, la poesía, la narrativa y el teatro. En el periodismo hace artículos de costumbres, en la poesía hace sátira, sátira republicana. La narrativa hace narraciones que se acercan mucho a un cuento, pero todavía no llegan a formar parte del cuento peruano. Pero en el teatro destaca por la multitud de obras que va a publicar y llevar a escena, ¿no? Entonces, en el teatro es un triunfador, realmente, es muy popular, ¿no? Editó y dirigió los periódicos La Bolsa y El Cometa. Vean ustedes, este señor Manuel Asensio Segura llegó a altos puestos de la cultura sin haber tenido formación universitaria, ¿no? Pero por sus cualidades, sus capacidades, nadie le puede negar el acceso a los puestos a los cuales llegó. Dirigir periódicos, ¿no? La Bolsa y el Cometa, por ejemplo. Ahora vamos acá. Valoración. Es considerado el padre del teatro nacional, ¿no? Posee una abundante producción dramática. Sus personajes son típicos criollos de la clase media y de los estratos populares. Aquí viene la diferencia con Felipe Pardo de Aleaga. Los personajes de Manuel Asensio Segura pertenecen al pueblo, ¿no? Y al pueblo de Lima, principalmente, ¿no? Y son de estrato popular. Cuando hablamos de Ñacatita, es la alcahueta, correcto. Pero a través de Ñacatita conocemos un hogar típico criollo, ¿no? En el cual papá, mamá e hija discuten del futuro de la hija, ¿no? De clase media y de estrato popular, ¿correcto? En cambio, en el teatro de Felipe Pardo de Aleaga se mofa de la clase popular. Pardo de Aleaga. Pardo de Aleaga se mofa de la clase popular.
cree que el Perú está formado por ignorantes. Pardo de Aliaga cree que el Perú está formado por ignorantes. En el caso de Manuel Asensio Segura, él es optimista con la República. Él cree en el Perú, él cree en la realización del Perú. Es patriota, hemos dicho, es nacionalista y también es de origen plebeyo. Por lo tanto, Segura tiene un acercamiento más al pueblo y por eso su teatro goza del aprecio popular. No es lo mismo que Pardo de Aliaga. Pardo de Aliaga solamente tiene 3 obras. Frutos de la Educación, tiene Don Leocadio y Una huérfana en Chorrillos. Esas son las únicas 3 obras de teatro de Pardo de Aliaga. En las 3 obras de teatro de Pardo de Aliaga demuestra su menosprecio por la República. En cambio, en las más de 50 obras que ha hecho Segura, Segura elogia a la República y sobre todo le abre las puertas a una democratización del Perú. Muy bien, vamos acá, ya terminado nuestra hora, a las claves de la semana 11. Primera pregunta, respuesta E de nano. Segunda, B de barco. Tercera, C de casa. Cuarta, A de avión. Quinta, B de barco. Sexta, A de avión. Séptima, C de casa. Y octava, A de avión. Muy bien, hemos terminado entonces. Les agradecemos su atención, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a quedar para la siguiente semana a continuar con nuestro aprendizaje respecto a la literatura peruana. Seguramente la siguiente semana vamos a tratar de Ñacatita, pero nos reservamos el tema para cuando estemos en el horario indicado, ¿no? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego.